Amén. Dios le bendiga. Amén. Esta tarde, el Señor, por medio de su misericordia, nos permite poder compartir este mensaje, esta palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de él y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias damos al Señor. Vamos a orar por su palabra. Dios mío, en esta hora oramos para que usted, Señor, pueda ministrar nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, necesitamos de usted cada día, Señor, porque su palabra es eterna y ella es la que alimenta a sus hijos, Dios mío, aquello que usted ha llamado para salvación y vida eterna. Y usted, Señor, a través de ella, Señor, también pueda, Señor, Padre mío, llenar los corazones de cada uno, Señor, de los que este día puedan ser ministrados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias damos al Señor. Su palabra es hermosa, es buena. Ella es la que nos alimenta, como bien decía en la oración. Y Dios, de alguna manera, nos quiere enseñar algo este día, algo hermoso para su vida, para mi vida, algo precioso. Nos enseña la palabra que habían 10 leprosos que estaban con una lepra, que es una enfermedad que existía, que existe en la actualidad, amén. Tal vez eso puede estar erradicado o en alguna manera ya no existe con esa ferocidad que existía en la antigüedad, pero de alguna manera estos hombres estaban aislados porque tenían esto y eran apartados en ese entonces por la sociedad, amén. Porque la lepra en ese entonces no se conocía ni había cura para ella. Pues entonces los leprosos que habían en ese entonces eran hombres que tenían que tener, de alguna manera ellos usaban un cinturón con unas campanillas y ellos andaban, recorrían algunos lugares donde se les permitía estar. Y cada vez que ellos pasaban gritaban: leproso, leproso, para que todos aquellos que estuvieran se apartaran de ellos. Amén. Triste la condición de aquellos hombres, pues ellos sabían que no había para ellos una recuperación. Era algo terrible tener esa lepra. De alguna manera nosotros consideramos de que nosotros también fuimos leprosos en un tiempo. Usted dirá: pero a mí no se me ha caído la carne, ¿no? Pero la lepra que permanecía en nuestros corazones, en nuestras vidas, es esa lepra que nos impedía acercarnos a las personas con aquellos que nos rodeaban. Amén. Había en nuestra vida, en nuestro corazón, había tal vez odio, rencores, rencilla, mal carácter, situaciones que por lo general, confrontamiento con los demás, que por lo general a las personas les incomoda cuando hay personas que tienen estos espíritus y que hacen y provocan confrontaciones dentro de la sociedad. Así que aquí dice su palabra que ellos iban, y que iba Jesús y dice que le salieron al camino estos leprosos y podemos decir que la palabra nos señala que
que eran leprosos, que eran samaritanos y judíos. La pregunta es, ¿qué hacían samaritanos con judíos conviviendo juntos como leprosos? Amén. ¿Acaso la enfermedad de una persona le permite dejar de lado su condición social, política, cultural tal vez? Y ellos convivían juntos. ¿Acaso la enfermedad de una persona le permite a alguien olvidarse de todas sus diferencias? Podemos decir que efectivamente así fue en ese entonces, y tal vez es necesario que haya un padecimiento para que nos olvidemos de las diferencias que existen entre nosotros. Es necesario que en muchas ocasiones tengamos que padecer ciertas situaciones que involucran y que tienen relación con nuestra salud, porque ya no era importante si eras de Samaria, si eras de Judea o si eras de otro lugar, sino que lo importante en ese entonces era poder sanarse. Y ellos, cuando vieron que venía Cristo Jesús, encontraron en Él su única esperanza. Y dice la palabra de Dios que clamaron a gran voz para que le pudiera escuchar y pudiera poner atención en ellos y en esa petición que ellos tenían. Dice la palabra que el Señor les vio. Amén. Dice que Él les vio. Porque de alguna manera la sociedad en que ellos vivían no les veía ni veían su condición. Pero se apartaban de ellos. Pero aquí estaba nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que no se aparta de sus hijos. Aquí estaba el Señor con una mirada de misericordia hacia aquellos que clamaban y que claman a gran voz, pidiendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque solo el Señor es aquel que pone su mirada sobre la vida de sus hijos, de aquellos que sufren y están padeciendo, tal vez no la lepra, pero sí alguna enfermedad. Tal vez este sea el tiempo en que tengamos que mirar y volvernos a Cristo. Para aquellos que tal vez han recibido el llamado de Dios y que están dudando y que están pensando si verdaderamente me conviene o no me conviene convertirme al Evangelio, acercarme a Cristo. Si sin Cristo somos todos leprosos. Cristo vino sobre nuestras vidas. Cristo vino a sanarnos, Cristo vino a restaurarnos, Cristo vino a traer salvación y vida eterna para nosotros. Y no solo eso, el Señor trajo una enseñanza, una doctrina para nuestras vidas. Nos enseñó. Este es el Señor del cual estos leprosos se dirigían a gran voz. Y vemos a través de su palabra que Él tuvo misericordia. Y vamos a leer lo que dice su palabra. Mas dice, cuando Él les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y dice que Él les vio, porque Cristo es el que ve. Él pudo ver el dolor de aquellos. El Señor pudo ver el clamor que ellos tenían. Él puede ver el clamor que hay en usted, el clamor que hay en mí, el clamor que hay en el necesitado, en aquel que está suplicando por causa de una enfermedad, por causa de un problema, porque perdió su empleo, porque tiene un problema familiar, porque está atormentado, porque está sufriendo, porque está siendo rechazado por la sociedad. Pero solo Dios puede poner sus ojos en aquel necesitado. Porque los hombres
ponen sus ojos en las cosas naturales, en las cosas materiales muchas veces, en las situaciones que día a día quejan al hombre y se afana en aquellas cosas sin poder mirar el sufrimiento de otros. Dios bendiga la vida de aquellos que hemos conocido, de aquellos que hemos clamado y que Dios se presentó a su vida y a mi vida. Dios bendiga a la iglesia, aquellos que perseveran, aquellos que han sido sanados, aquellos que han sido salvados por el Señor, aquellos que clamaron y se acercaron al Señor para poder decirle y el Señor le dio respuesta y lo ha traído a su reino, sido añadido por el Espíritu Santo de Dios. Gracias damos al Señor por eso. Y su palabra dice: entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Amén. No solo ellos eran leprosos, sino que dice que uno, dice que viendo, dice que fueron abiertos sus ojos de sino que también había ceguera en los otros que no volvieron a dar gracias a Dios. Así como Dios los vio en su condición, también en el camino que fueron sanados, dice que uno pudo ver la misericordia de Dios. No siempre nosotros nos encontramos con personas que son sanadas por el Señor. Amén. Y que pueden ellos ver lo que Dios ha hecho en su vida. Dios fue bueno, fue misericordioso, pero uno dice que abrió sus ojos y dice que volvió para dar gracias al Señor. Alabado sea el Señor por eso, hermano, porque usted es parte de la iglesia, es parte de aquellos que han vuelto a dar gracias al Señor, porque Él nos sacó de la condición en que nos encontrábamos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Amén. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Oiga, dice que el Señor preguntó que habían sido 10 los que habían sido sanados. Dice que en el camino fueron sanados. Muchas veces nosotros llegamos a la casa del Señor y queremos ser sanados de manera inmediata, pero como usted sabe, en el caminar el Señor nos va sanando. El Señor nos va limpiando. Amén. Así dice que el Señor preguntó: ¿y dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo esto, hermano, porque los otros leprosos tal vez fueron sanados, pero por volver a los pies de Cristo, como un hombre agradecido, como un hombre que abrió sus ojos para ver esto tan grande que Dios había hecho en su vida, volvió para dar gracias al Señor. Y el Señor en su misericordia le dijo: tu fe te ha salvado. No solo lo había sanado, sino que también había traído salvación sobre su vida. Y no solo había dado salvación y lo había sanado, sino que también le había abierto sus ojos espirituales. Así que Dios hizo estas cosas con su vida. El leproso fue más de una vez bendecido. Más de una vez el Señor hizo un milagro ese día con él. Abrió sus ojos, le salvó, le sanó. Quitó la lepra que había en él. Y sobre todo trajo salvación y vida eterna para su vida. Gracias damos al Señor, hermano. Gracias damos por eso, hermano. Porque dice que fue limpiado.
Y usted sabe que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie le verá. Y santo significa limpio. O sea, de alguna manera, él también fue santificado por la palabra del Señor. O sea, fue limpio, fue sano, fue salvo y quitó la ceguera que había en él. Gracias damos al Señor porque solo Él pudo hacer estas cosas. A diferencia de los leprosos, los otros 9 que yo no sé, tal vez iban caminando y pensando en volver, dando gracias y volviendo y pensando en la vida, que ellos iban a volver a retomar esa vida que tenían en el mundo y no pensaron en glorificar al Señor. Gracias damos a Dios porque de alguna manera entendemos que Dios abrió nuestros ojos y por medio de su palabra nos santificó. Y quitó esa ceguera espiritual. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos permitiste, Señor, poder volver para darte gracias. Gracias, Señor, porque trajiste salvación y vida eterna para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú estabas ahí en nuestros momentos de aflicción. Gracias damos al Señor por su palabra este día. Gracias damos al Señor porque un día nosotros fuimos como aquellos leprosos. Y todos anduvimos de alguna manera con esas campanillas alrededor nuestro y todos aquellos, aún aquellos que nos amaban, se apartaban de nosotros, puesto que éramos hombres y mujeres leprosos. Gracias al Señor porque Él, solo Él pudo traer sanidad sobre nuestras vidas. Gracias damos al Señor porque Él pudo restaurar la vida de cada uno de sus hijos, aquellos que han creído en su palabra. Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga su palabra este día. Gracias damos al Señor. Gracias damos, Señor, este día porque usted, Señor, es un Dios bueno. Y su palabra, Señor, nos enseña, Dios mío, que no importa la enfermedad que podamos tener, no importa nuestra situación en la que nos podamos encontrar. Usted no hace diferencia entre si hombres ricos, hombres pobres, necesitados, si no hace distinción política, ni de color, ni de raza, ni de ninguna especie cuando el hombre está enfermo, cuando el hombre tiene lepra, sino que usted viene y trae misericordia para cada uno de sus hijos. Dios le bendiga, hermano. Gracias damos al Señor. Amén.